Muy bien, vamos con lo anunciado. Estamos de regreso en Noticias Mañana. Está enlazado vía telefónica con nosotros Carlos Novoa, analista internacional y profesor de la Universidad de Lima, para entender lo que está sucediendo en Israel. Nuevo conflicto con Palestina y esta vez ha sido perpetrado por el grupo terrorista Hamas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto estar con ustedes. Si bien es cierto, este conflicto no es de ahora. Se viene suscitando en distintas oportunidades y esto tiene que ver con un tema territorial e histórico, además. Pero ¿cómo se llegó a esta escalada de violencia que, según lo que también se escucha por Alemania, Francia, Reino Unido, Egipto, hay como una especie, unos dicen, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, y otros piden mesura, tranquilidad y que los organismos internacionales entren a tallar para poder bajar la tensión? Entonces, ¿cómo analizar y cómo entender esta situación? Sí, bueno, lo primero que hay que contextualizar es el hecho de que este ataque furibundo desde la Franja de Gaza contra territorio israelí ha sido cometido por esta organización terrorista llamada Hamas, que está posesionada, está ubicada y gobierna la Franja de Gaza. Hay que decir que los palestinos están divididos. Una parte está en la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y la otra está en el lado de Cisjordania, que es, digamos, la parte oriental de lo que es el Medio Oriente, y ahí está la autoridad palestina, que tiene, si bien es cierto, tiene una posición también crítica contra Israel, tiene acercamientos, tiene relaciones. Entonces, los palestinos están divididos en dos partes, uno en Cisjordania y uno en Gaza. Los que están en Gaza, en esta franja de Gaza, están ahí. Hamas gobierna desde el 2007, y este ha sido uno de los ataques más violentos que ha tenido Hamas, más preparados. Ha generado y ha causado tremenda sorpresa, sobre todo en los ciudadanos israelíes, porque se trata de un ataque cometido en el día de descanso, que es el Shabbat, cuando termina una fiesta religiosa importante, que es el Sukkot. Y ha sido un ataque sorpresa. A ver, para el Estado de Israel, para los gobernantes de Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, no es una sorpresa que todos los días se quieran infiltrar gente de Hamas desde Gaza hasta Israel. Pero esta vez sí ha habido una ofensiva que ha sido por aire, por mar, por tierra. Estamos hablando de milicianos de Hamas que han penetrado y se han infiltrado en territorio israelí, con más de 100 muertos solamente en Israel, y que además han cometido algunos, aparte de las atrocidades de la guerra, más de 2.000 cohetes lanzados a lo largo de las horas, y también con secuestros posibles de ciudadanos israelíes, lo cual es tremendamente sorprendente, porque Israel tiene una de las mayores inteligencias militares a nivel mundial, pero esta vez ha habido una sorpresa mayúscula, ¿no? Y este ataque evidentemente ha tenido una condena muy, muy grande de distintos líderes internacionales. Y sí, pues esto apenas es el inicio de una escalada de violencia que va a tener, pues, consecuencias fatales en el Medio Oriente. Así es. Israel, con su primer ministro Netanyahu, ya dijo que iba a lanzar una ofensiva, ¿no? Efectivamente, y se han reportado incluso ataques, ¿no?, en respuesta al primer ataque sufrido, ¿no?, por parte de ese grupo terrorista. Y claro, uno recuerda lo ocurrido en el 2021, ¿no? También hubo esos enfrentamientos, y estoy recordando tal vez un evento no de la misma magnitud, pero tal vez uno más próximo, ¿no?, lo ocurrido entre Israel y la franja, y lo sucedió en la Franja de Gaza. Pero claro, tenemos y aún no salimos todavía de lo que viene ocurriendo con Rusia y Ucrania, ¿no? Y viene otra escalada de violencia y de esta magnitud, donde ya hay posturas por parte de los líderes políticos. La consulta sería, ¿cómo bajamos la tensión? Bueno, es que esta parte de este conflicto, el de hoy, es asombroso realmente por la manera como Hamas ha podido incursionar y superar la inteligencia israelí. Este es un conflicto de larga data que tiene varias partes, y que hay un acercamiento entre Israel con algunos países árabes, con Bahrein, por ejemplo. Están a punto de firmar un acuerdo de paz y de cooperación mutua con Arabia Saudita, que es un país sumamente importante en la región por la influencia que tiene. Y aquí el tema el tema con Hamas, con los palestinos, tendría que pasar por una solución diplomática que no se ha podido cristalizar en los últimos años. En los últimos 2 o 3 años han sido de radicalización absoluta de ambas partes, tanto del gobierno de Israel
el afán de eh, defender a sus ciudadanos de ataques de Hamas, ha reforzado las medidas de seguridad. Hay que entender que también en este momento el gobierno de Netanyahu está constituido por una alianza de ultraderecha que tiene a partidos políticos, porque es un sistema parlamentario en Israel, tiene partidos políticos que están, que promueven, ¿no?, la ocupación de las zonas llamadas las colonias judías en Cisjordania, que es donde los palestinos deberían estar, pero son acuerdos que no se han ido plasmando, y esta escalada de violencia pues es el resultado de eso, ¿no? Y tanto en el caso de Ucrania, en el caso de Rusia, un conflicto que Rusia empezó pensando en que solamente iba a demorar un mes y ya tiene más de un año y medio. Estas son cosas que no ha podido ser solucionadas desde el punto de vista diplomático por falta de acuerdo de Naciones Unidas sobre todo, ¿no? Eso, efectivamente, algo está pasando con la diplomacia, ¿no? Las partes no se llegan a poner de acuerdo. En el caso de Palestina e Israel, estas conversaciones de paz datan de los años 2000 y hasta ahora, 2023, no se llega a un acuerdo, al contrario. Tienen estos brotes, ¿no?, de ataques, de controversias, en este caso, bueno, de esta magnitud. Pero entonces, si la diplomacia no está dando resultado, ¿cómo hacemos para que dé resultado en estos momentos? Para evitar que más personas inocentes terminen falleciendo o heridas. Sí, bueno, en realidad, del año 2000, en 1993 se firmó un acuerdo entre Israel y la entonces OLP, Organización de Liberación Palestina, en el cual se preveía que hacia el año 2000 iba a haber un acuerdo de paz. Hay una postura de los palestinos en ese entonces que querían que en ese territorio, que es Medio Oriente, es Tierra Santa, es un territorio muy pequeño, muy intenso. Para que tengan una idea los televidentes, es el tamaño del departamento de Ica, ¿ya? En el centro de Jerusalén es 1 kilómetro cuadrado, donde tienes pues a los lugares más sagrados del judaísmo, del cristianismo, por supuesto. Ahí está la iglesia del Santo Sepulcro, y ahí nomás a 30 metros está la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita del Aqsa, el lugar al que no han sido permitidos ingresar últimamente los musulmanes que oran ahí, y esto ha desatado la escalada de violencia que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces ese es un conflicto que tiene muchas aristas. Lamentablemente no estamos en este momento en una situación de decir que ha habido acercamiento de posturas. En el caso de los palestinos, peor aún, porque se han dividido, son dos facciones. Entonces pensar en un acuerdo de paz por ahora realmente no es ver las cosas con ojos realistas. Sin embargo, lo que sí puede haber es lo que ha habido. Estas escaladas de violencia son cada año, cada 2 años. Ataque de Hamas a Israel siempre va a haber, pero lo que ha habido pues es tensión. Es muy importante la participación de países aliados como Egipto, como Qatar, como el propio Arabia Saudita, y eso, digamos, puede ser una mitigación al problema central. El problema central no se va a resolver a corto plazo, pero sí puede haber algún tipo de contención con estos países que estoy mencionando, ¿no? Claro, y acá también es importante mencionar la ideología, el papel que juega, porque hemos visto, al menos en América Latina, por llamarlo así, esta ola rosa, ¿no? Donde la mayoría de gobernantes, pues, hay una tendencia progresista, de izquierda, versus otra, en otros países, por ejemplo, los que están apoyando en estos momentos a Israel, que hay una tendencia de derecha. Entonces, a veces la ideología lamentablemente funciona como anteojeras, ¿no? Y no permite ver la realidad para tomar decisiones frías que en realidad generen beneficios. También ahí, ¿cómo controlar eso, teniendo en cuenta la ideología, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar eso? Pero sí, el tema de disputa ideológica es algo que vemos más, que lo estamos viviendo y viendo más de cerca en América Latina. En el caso, por ejemplo, del conflicto en el Medio Oriente, Israel ha tenido gobiernos de izquierda. No es, digamos, el tema ideológico el foco central del conflicto, sino Israel pasa por el tema de su seguridad, ¿no? La seguridad de sus ciudadanos es la prioridad. Para el caso de los palestinos es el derecho a tener un Estado en esa región, y estas medidas de fuerza, de seguridad y de fuerza que tienen los israelíes contra los palestinos han ido aumentando en los últimos años. Y sí, efectivamente ahora hay un gobierno de derecha
en Israel, pero la derecha israelí, históricamente en Israel, no está ligada tanto al concepto ideológico como lo vemos de esta parte del mundo, sino más va, eh, va en el lado de cuánta seguridad se brinda. Los acuerdos de paz que han tenido en algún momento, o los acercamientos que en algún momento en la década del 90 tuvo Israel con los palestinos, fue con el gobierno laborista, que era un gobierno de izquierda, y como no funcionaron, lamentablemente, y eso produjo el recrudecimiento de la violencia, esto ha generado que los propios ciudadanos israelíes exijan a sus gobiernos medidas de protección, y esa medida de protección pasa por fuerzas de derecha. Y en el resto de los países de Europa que apoyan o no apoyan a Israel, tiene que ver más que nada, más que cuestiones ideológicas que pueden ir, que es un vaivén que va en el tiempo, tiene que ver con intereses nacionales, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, sobre todo los dos primeros son países que históricamente han apoyado mucho a Israel. En el caso de Francia, tiene mucha población musulmana dentro de su población, y esos son factores que se tienen que ver, que se tienen que analizar, se tienen que contextualizar para poder entender lo que pasa alrededor del mundo. Y eso es algo muy importante que tiene que ver en el Perú también. Claro que sí, acá estamos hablando de geopolítica, ¿no? También hay otros intereses que se mueven sin duda y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo para evitar que inocentes terminen siendo los más perjudicados, ¿no? Como siempre sucede en toda guerra. Doctor, quería aprovechar para consultarle a propósito del viaje que va a realizar la presidenta Dina Boluarte del 11 al 15 de octubre por Europa, además de la visita al Vaticano. ¿Qué se espera de esta gira? Bueno, desde mi punto de vista personal, más que esperar algo concreto, me parece importante que en este caso la presidenta pueda viajar, pueda estar en Europa, porque justamente lo que hablamos, ¿no? Es importante tener presencia en distintas partes del mundo, una reunión con la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Es importante que el Perú, al margen de quien esté en el gobierno, siempre esté pues, participando estas reuniones, estas giras, que lo que hacen es acercar al país, al ámbito internacional, ¿no? No aislarnos, porque eso es algo que nosotros tenemos que entender mucho. Es muy importante que el público peruano entienda lo que pasa en el mundo para luego ver qué repercusiones puede tener en nuestro país y así entender las cosas de otra manera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por esa entrevista. Muy amable. Ha sido Carlos Noboa, analista internacional, profesor de la Universidad de Lima. Muchísimas gracias, muy amable.